Él era solo un vaquero solitario de paso cuando probó la comida de la boda apache. Pero cuando el jefe se levantó y dijo, quien coma se convierte en el novio, la mujer quedó paralizada y todos a su alrededor cayeron en un silencio absoluto. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. El sol era un fuego pesado en el cielo, no quedaba ni una nube, solo polvo y calor. Luis Méndez miró hacia el horizonte, todo era igual, tierra café, cactus y más tierra. Relámpago, dijo en voz baja, hablando con su caballo. Los caballos salvajes vinieron por aquí, pero ahora no sé. El caballo movió la cabeza, como si entendiera. Luis acarició el cuello del animal. Su único amigo. Llevaba 3 días siguiendo las huellas de una manada. 3 días sin ver a otra persona. La comida se había terminado ayer. Su estómago hizo un ruido fuerte y vacío. Tengo hambre, Relámpago, murmuró. Mucha hambre. Miró hacia las montañas lejanas. Eran enormes, de un color azul grisáceo. La Sierra Madre, las huellas de los caballos se dirigían hacia allá. Quizás allá había agua. Quizás algo para comer. Vamos, dijo. No había otra opción. Cabalgó por horas. El desierto de Sonora quedó atrás. El terreno se volvió más duro, con piedras y subidas. Luis ya no veía las huellas. Se había perdido. Lo sabía, pero seguía adelante porque volver era igual de lejos. La tarde cayó. El aire se enfrió un poco. El hambre en su vientre era un dolor constante. Un animal que le roía por dentro. Bebió un poco de agua de su cantimplora. Quedaba muy poca. De repente Relámpago alzó la cabeza y olfateó el aire. Luis también lo hizo. Un olor que no era tierra o piedra. Era humo de leña y algo más, algo que hizo que su boca se llenara de agua. Era carne cocinándose. ¿Hueles eso, muchacho?, preguntó Luis, su voz ronca por la falta de uso. El corazón le latió más rápido. Donde hay humo, hay gente. Donde hay gente cocinando, hay comida. Siguió el olor, bajando de su caballo y llevando a Relámpago de las riendas. Caminó con cuidado, escondiéndose entre los árboles que ahora eran más altos. El sonido llegó después. Un rumor de voces, un ritmo constante como de un tambor, luego un canto. Luis se agachó detrás de unos arbustos gruesos y lo vio. Era un claro grande en el bosque. Había muchas personas, muchísimas. Eran diferentes a cualquier gente que él hubiera visto. Los hombres tenían el pelo largo, algunas mujeres también. Usaban ropas de colores vivos, rojo, azul, amarillo. Algunos tenían plumas en el pelo. Todos estaban reunidos alrededor de un fuego central enorme. Cantaban palabras que Luis no entendía. El sonido era grave y bonito a la vez. Algunos bailaban moviéndose al ritmo del tambor. Era una fiesta, una celebración, pero Luis no miraba los bailes. Sus ojos se clavaron en lo que había cerca del fuego. Varias ollas grandes de barro, y de una de ellas, la más grande, salía el olor que lo había guiado. Un vapor delicioso subía hacia el cielo. Era un guiso. Luis podía ver trozos de carne oscura, venado tal vez, con verduras y hierbas. La grasa brillaba bajo la luz del fuego. Su estómago rugió tan fuerte que él temió que lo escucharan. Observó. La gente estaba concentrada en el canto y el baile. Nadie miraba hacia las ollas. Parecía que el guiso estaba allí para que todos tomaran. Vio a un niño pasar corriendo y agarrar un trozo de carne con los dedos. Nadie le dijo nada. La necesidad fue más fuerte que el miedo. La necesidad y el hambre de 3 días. Solo un bocado, se dijo a sí mismo, en un susurro. Uno solo, y me voy. Con el corazón golpeando en sus oídos, salió de su escondite. Se movió rápido, agachado, como un coyote. Sus botones hicieron poco ruido contra la tierra suave. Llegó hasta la olla grande. El aroma era aún más increíble de cerca. Caliente, a especias, a comida de verdad. Vio un montón de tortillas de maíz, tibias, apiladas en un plato plano. Con manos que temblaban un poco, tomó una tortilla. La dobló, la hundió en el guiso, sacando un buen trozo de carne y caldo. Se lo llevó a la boca. El sabor explotó en su lengua. Era tan bueno, tan reconfortante, que por un segundo cerró los ojos. Era la mejor cosa que había probado en su vida. Tragó. Y fue entonces cuando abrió los ojos de nuevo. El tambor se había detenido, el canto se cortó. Luis se quedó inmóvil, la tortilla a medio comer en su mano. Lentamente giró la cabeza. Todas las personas en el claro lo miraban, cientos de ojos, hombres, mujeres, niños, ancianos.
Todos quietos, todos en silencio. Sus carpas mostraban sorpresa, luego confusión, y en algunas, un enojo que crecía rápido. Luis sintió el peso de esas miradas, sintió el calor del fuego en su espalda, sintió el trozo de guiso en su estómago, que ahora se sentía como una piedra. No se atrevió a moverse, no supo qué decir, solo se quedó allí, bajo la luz de las llamas, con la cara llena de polvo del desierto y los ojos muy abiertos, mirando a la gente que él no conocía, y que ahora lo miraba a él como si hubiera hecho algo terrible. El silencio era tan espeso que se podía tocar. Solo el crepitar del fuego grande se escuchaba. Luis seguía sin moverse, la mitad de la tortilla todavía en su mano. De entre la gente, un hombre se levantó. No lo hizo rápido. Se puso de pie con una calma que daba miedo. Era mayor, con el pelo entrecano atado en la nuca. Su rostro tenía muchas arrugas, pero sus ojos eran claros y fuertes. Miraba a Luis sin pestañear. Todos los demás miraban a ese hombre, esperando. El hombre caminó hacia Luis. Sus pasos no hacían ruido en la tierra. Se detuvo a poca distancia. Habló. Su voz no era gritona, pero llegó a todos los rincones del claro. «¿Has comido del guiso?», dijo el hombre. Hablaba en español, pero con un acento diferente, más profundo. Luis asintió, lento. «Tenía mucha hambre. No he comido en 3 días». Un murmullo recorrió la gente. El hombre mayor alzó una mano y el murmullo se cayó de inmediato. «Yo soy Yuma», dijo el hombre, «jefe de esta gente. Este guiso no era para tu hambre, forastero». Luis no entendía, miró la olla, luego al jefe. «Perdón, no sabía, solo vi la comida». De entre la gente, otro hombre se abrió paso. Era joven, con el cuerpo fuerte y tenso. Su mirada a Luis era pura rabia. Este joven se detuvo al lado del jefe Yuma, pero no dijo nada, solo apretaba los puños. El jefe Yuma continuó, hablando a todos ahora. «Este es el guiso de la unión. Se prepara una vez, cuando una pareja va a unir sus vidas. Solo la pareja que se va a casar puede probarlo». Luis sintió un frío en la espalda que no tenía que ver con la noche. El jefe señaló al joven de mirada furiosa a su lado. «Tecolotl, nuestro mejor cazador. Él iba a ser el esposo». Luego, su mirada se dirigió a una joven que estaba cerca del fuego, con el rostro pálido. «Mi hija menor, Xochitl. Ella iba a ser la esposa». Xochitl miraba a Luis. Sus ojos grandes y oscuros estaban llenos de algo que Luis no podía leer. No era enojo, era más como sorpresa y un poco de miedo. «Hay una leyenda», continuó el jefe Yuma. Su voz se cargó de un peso antiguo. «Una leyenda de nuestros abuelos. Dice que el hombre que pruebe este guiso en el día de la boda, ese hombre se convertirá en el verdadero esposo. La leyenda habla de un extraño, de un hombre que llega por hambre». Las palabras flotaron en el aire. Luis las escuchó, pero tardaron en llegar a su mente. Cuando lo hicieron fue como un golpe. «¿Esposo?», logró decir. Su voz sonó ronca y extraña. «Yo solo quería comer, no quiero casarme». El joven, Tecolotl, dio un paso al frente. Su voz salió como un latigazo. «Es un ladrón, robó el honor que es mío, debe irse ahora o pagar por lo que hizo». Varias voces entre la gente gritaron de acuerdo. «Sí, que se vaya. Es un insulto». Pero otras voces, más viejas, se alzaron también. «La leyenda es clara», dijo un anciano de cabello blanco. «Los espíritus lo trajeron aquí. Es la voluntad de la leyenda». El claro se llenó de discusiones. La gente hablaba, gritaba, se señalaba. Luis estaba en el centro, sin saber qué hacer. Vio a Xochitl bajar la mirada, confundida. Vio la rabia pura en los ojos de Tecolotl. El jefe Yuma observó a su gente. Su rostro serio no mostraba lo que pensaba. Esperó a que el ruido bajara un poco. Cuando habló de nuevo, todos callaron otra vez. «La leyenda ha hablado», dijo el jefe. «Pero la leyenda es vieja. Nosotros estamos vivos ahora». Miró a Luis directamente. «Tú, forastero, ¿cómo te llamas?» «Luis», respondió él casi sin aire. «Luis Méndez». «Luis Méndez», repitió el jefe Yuma, como probando el nombre. «Tú no buscaste esta leyenda, la leyenda te encontró a ti, pero ahora nuestras 2 vidas están atadas. La paz de mi pueblo está en peligro por un bocado de comida». Luis no supo qué decir, solo esperó. El jefe respiró hondo. «No puedes irte. Si te vas ahora, algunos dirán que la leyenda fue rota, otros dirán que fue ignorada, habría enojo, podría haber violencia». Hizo una pausa, mirando a Tecolotl, luego a los ancianos. «Pero tampoco puedes simplemente quedarte y tomar un lugar que no ganaste». «Entonces, ¿qué?», preguntó Luis, perdido. El jefe Yuma se enderezó, tomó una decisión. «Te quedarás con nosotros, por el tiempo de una luna llena. Una luna».
Miró a toda la tribu, asegurándose de que todos escucharan. En ese tiempo, aprenderás nuestras costumbres, aprenderás nuestro idioma, aprenderás a vivir como nosotros. Tendrás que mostrar tu valor, tendrás que mostrar respeto, tendrás que mostrar que tu corazón es bueno. ¿Y si lo logro?, susurró Luis. Si al cabo de esa luna llena has hecho esas cosas, dijo el jefe, entonces el compromiso con Xochitl se hará oficial, como dice la leyenda. ¿Y si no? ¿Si fallo? El jefe Yuma lo miró con sus ojos grises. Si fallas o si intentas escapar será una gran deshonra. Ya no estarás protegido. Las consecuencias serán graves. Un peso enorme cayó sobre los hombros de Luis. No era una elección, era una trampa. Tecolotl no pudo contenerse más. Jefe, esto no es justo. Él es un nadie. Cállate, Tecolotl, dijo el jefe sin levantar la voz. Pero sus palabras tenían una fuerza que hizo callar al guerrero al instante. Tecolotl retrocedió, pero su mirada de odio hacia Luis ardía como carbón. El jefe Yuma dio media vuelta para dirigirse a su hija. Xochitl, tú le enseñarás, le mostrarás nuestro camino. Xochitl asintió. Lentamente, sin levantar la vista del suelo, Luis miró a su alrededor, a la gente desconocida, al bosque oscuro, al fuego que ya no parecía acogedor. Miró sus propias manos, callosas y sucias de polvo. No sabía tejer, no sabía cazar como ellos, no sabía una palabra de su idioma. Solo sabía una cosa: tenía que quedarse, no por una leyenda ni por una boda, sino porque no había otro camino para salir de allí con vida. El jefe Yuma dio por terminado el asunto. Mañana comienza la luna. Y comienza tu nueva vida, Luis Méndez. La gente empezó a dispersarse, murmurando, lanzándole miradas de desconfianza o de simple curiosidad. Luis se quedó solo, otra vez, en medio del claro. Pero esta vez no estaba escondido, esta vez todos sabían que estaba allí. La noche pasó lentamente. A Luis lo llevaron a una choza pequeña, apartada de las otras. Era de adobe y techo de ramas. Dentro solo había una manta en el suelo y un cuenco de agua. Aquí dormirás, dijo el hombre que lo guió sin mirarlo a los ojos. Luego se fue. Luis se quedó solo en la oscuridad. Se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared fría. Afuera, los sonidos de la fiesta habían cesado. Solo se oía el viento en los árboles y, a lo lejos, el ladrido de un perro. Acarició el borde de su sombrero, una y otra vez. Su mente daba vueltas. Una luna, murmuró para sí mismo. No sabía exactamente cuántos días eran. Muchos. Demasiados. Apenas empezaba a amanecer cuando una voz lo despertó. Era la voz del jefe Yuma, hablando fuerte cerca de la choza. Luis salió, parpadeando contra la luz gris. Varias personas estaban reunidas, hombres con caras serias. Entre ellos estaba Tecolotl, con los brazos cruzados. Desde hoy, anunció el jefe, Luis trabajará con los cazadores, aprenderá, observará. Un hombre mayor de nombre Cuauhtémoc dio un paso al frente. Ven, dijo secamente. Luis lo siguió. Tecolotl y otros dos jóvenes cazadores también fueron. Caminaron en silencio hacia el bosque. Luis notó que Tecolotl caminaba justo detrás de él, muy cerca. El hombre mayor, Cuauhtémoc, se detuvo frente a un arbusto, señaló el suelo. Huellas de venado, frescas. De esta mañana, Luis asintió. Él sabía de huellas. En Sonora seguía caballos. Se agachó para mirar mejor. Sí, dijo, aquí, y se fue hacia allá. Cuauhtémoc pareció sorprendido por un instante, luego asintió. Bien, ahora, silencio. Siguieron las huellas. Luis intentó caminar sin hacer ruido, pero sus botones a veces raspaban una piedra. Los otros hombres, con sus mocasines de piel, no hacían ningún sonido. Tecolotl lanzaba miradas de desprecio cada vez que Luis hacía ruido. Encontraron un arroyo pequeño. Cuauhtémoc señaló el agua, luego hizo una seña con la mano. Los otros hombres se esparcieron, agachándose. Luis no entendió la seña, se quedó de pie, mirando. Tecolotl pasó junto a él y susurró con rabia. Agáchate, nos verán. Luis se agachó de golpe. Su rodilla crujió. Un pájaro salió volando de un árbol cercano, asustado por el ruido. El venado que estaba bebiendo agua al otro lado del arroyo alzó la cabeza de inmediato. Lo vio a él, a Luis, que aún no estaba bien escondido, y salió corriendo. En un segundo, el animal desapareció entre los árboles. Los cazadores se levantaron. Todos miraron a Luis. Cuauhtémoc no dijo nada, pero su mirada era de profunda decepción. Los otros jóvenes apartaron la vista, molestos. Tecolotl se acercó hasta quedar muy cerca de Luis. Su voz era un silbido furioso.
Por tu culpa perdimos la comida para 3 familias. Eres inútil. Luis no contestó. Sintió calor en la cara. No era por vergüenza, sino por frustración. Él sabía seguir animales, pero aquí todo era diferente. Las señales, el silencio, la forma de moverse. Regresaron al pueblo sin nada. La gente los miraba. Algunas mujeres que estaban moliendo maíz dejaron de hacerlo para observarlos pasar. Luis sentía los ojos sobre él como piedras pequeñas. Al mediodía, el jefe Yuma lo llamó. No estaba enojado, solo serio. El trabajo de los cazadores es muy importante, pero tal vez no es lo primero que debes aprender. Frotó el pequeño amuleto de piedra que colgaba de su cuello. Xochitl te enseñará otras cosas, las cosas básicas. Poco después, Xochitl se acercó a él. Llevaba un cesto de raíces y hojas. No lo miró directamente. Ven, dijo suavemente. Luis la siguió hasta un lugar plano cerca del río. Ella se sentó en el suelo y él hizo lo mismo, frente a ella. Xochitl sacó una raíz gruesa y marrón del cesto. Esto es yuca, no se come así. Tomó un pedernal y comenzó a raspar la corteza dura. Se raspa, luego se muele, con la harina se hacen tortillas. Luis observó sus manos hábiles. Luego tomó otra raíz y el pedernal. Intentó imitarla. Su movimiento fue torpe. La hoja del pedernal se resbaló y casi se corta el dedo. Xochitl contuvo un pequeño suspiro. Despacio, la raíz no es tu enemiga. Mis dedos son grandes, dijo Luis, frustrado. Están hechos para lazos, para riendas, no para esto. Tus dedos aprenderán, dijo ella con paciencia. Le mostró de nuevo el movimiento, muy lento. Luis lo intentó otra vez. Esta vez logró raspar un poco de corteza, un pequeño triunfo. ¿Por qué me enseñas esto?, preguntó él, sin levantar la vista de la raíz. Tu padre te obliga. Xochitl dejó de raspar. Sí, me obliga. Hubo un silencio. Pero también tengo curiosidad. Luis alzó la vista. ¿Curiosidad? Tú vienes de muy lejos, del desierto. He escuchado historias. Nunca he visto el desierto. Sus ojos oscuros por fin lo miraron. ¿Cómo es? Luis pensó por un momento. ¿Cómo explicar algo tan grande? Es plano, hasta donde alcanza la vista. La tierra es café, amarilla. El sol lo domina todo, y de noche, las estrellas, son millones. Parece que puedes tocarlas. Xochitl lo escuchó, absorta. Era la primera vez que alguien aquí parecía realmente interesado en algo que él decía. Aquí los árboles tapan las estrellas, dijo ella, casi en un suspiro. Luego, como si se diera cuenta de que había dicho demasiado, tomó otra raíz. Esta se llama lengua de venado. No es para comer. Mira, su hoja es áspera. La usamos para pulir. Luis la tomó. La hoja sí era áspera. Aprendió. Palabra por palabra, gesto por gesto, bajo la luz del sol que filtraba entre los árboles, mientras a su espalda, desde la distancia, Tecolotl observaba la escena con los puños apretados y un nuevo plan empezando a formarse en su mente. Tecolotl no se quedó mirando por mucho tiempo. Dio media vuelta y caminó rápido hacia donde estaban algunos de los jóvenes que lo seguían. Su amigo, un cazador llamado Mazatl, lo esperaba. ¿Viste?, dijo Tecolotl, su voz cargada de veneno. Ahora ella le sonríe, le enseña como a un niño. Mazatl asintió, serio. El jefe dio su orden, ella solo obedece. Eso no es solo obedecer, gruñó Tecolotl. Ella le pregunta cosas, quiere saber de su mundo. Apretó los puños. No durará, un vaquero del desierto no puede vivir en la montaña. Se lo demostraré. Mazatl lo miró con preocupación. Ten cuidado, Tecolotl, el jefe dijo. Yo sé lo que dijo el jefe, lo cortó Tecolotl. Pero el jefe no está en todas partes. El forastero debe entender que no es bienvenido. Mientras tanto, Luis seguía con su lección. Xochitl le mostró cómo trenzar fibras de maguey para hacer una cuerda resistente. Los dedos de Luis eran torpes, rompiendo las fibras más de lo que las unía. Otro error, dijo él, frustrado, viendo cómo se deshacía el nudo. Respira, dijo Xochitl, calmada. La prisa es enemiga de las manos. Tomó las fibras de sus manos y comenzó a deshacer el desorden. Así, lento, sientes el camino de la fibra. Luis la observó. Sus movimientos eran seguros, fluidos. Tú eres buena maestra. Ella no respondió. Terminó el nudo y se lo devolvió. Ahora tú. Luis lo intentó de nuevo, imitando su lentitud. Esta vez, las fibras se mantuvieron unidas. Un pequeño triunfo, un suspiro de alivio salió de sus labios. ¿Siempre has vivido aquí?, preguntó Luis mientras trabajaba. Sí, en estas montañas, conozco cada arroyo, cada sendero.
Xochitl tomó una flor silvestre azul que crecía cerca y casi sin pensarlo comenzó a entrelazarla en el borde de su vestido. A veces me pregunto cómo será un lugar sin montañas, donde el cielo y la tierra se juntan. El desierto es así, dijo Luis. Todo es horizonte. Hizo una pausa. Pero también es vacío, mucho silencio. Aquí hay muchos sonidos. Xochitl asintió. Aquí cada sonido tiene un nombre. El crujido de esa rama es un pájaro carpintero. El rumor lejano es el río Chinipas. El silbido suave es el viento pasando por las rocas del cañón. Luis escuchó, tratando de distinguir los sonidos que ella nombraba. Por primera vez, no solo oía ruido, oía partes de un todo. Es complicado. Para ti sí, para mí es como escuchar a mis amigos hablar. Se levantó, sacudiendo su vestido. Mañana te mostraré dónde crecen las mejores bayas. Necesitarás saber. Esa tarde, Luis fue asignado a ayudar a reparar una cerca de ramas que rodeaba un pequeño corral. Le dieron un hacha de piedra. Era pesada y diferente al acero al que estaba acostumbrado. Un hombre llamado Itotia le mostró cómo cortar la rama en el ángulo correcto, para que encaje con la otra. Luis sudaba bajo el sol. Su espalda le dolía de la nueva postura, pero trabajó, golpe tras golpe. Era algo que entendía, el trabajo físico. Cuando terminó tenía un montón de ramas listas. Itotia las revisó. Asintió una sola vez. Bien, era el primer signo de aprobación, pequeño pero real, que recibía de un hombre de la tribu. Luis se sintió un poco menos fuera de lugar. Al caer la noche regresó a su choza, pero algo no estaba bien. La puerta de ramas que él había cerrado estaba entreabierta. Entró rápidamente. Su manta estaba en el suelo, su cantimplora vacía, y lo más importante, su morral de cuero, donde guardaba sus pocas cosas personales. Un pedernal, un trozo de cuerda, un cuchillo pequeño había desaparecido. Lo buscó por toda la choza. No estaba. Salió, mirando a su alrededor. El pueblo estaba tranquilo, nadie parecía haber visto nada, pero Luis supo de inmediato, esto no fue un accidente. Fue entonces cuando escuchó un relincho familiar pero lejano y alarmado. El sonido venía de donde habían dejado atado a Relámpago, cerca del arroyo. Luis corrió. Al llegar, su corazón se hundió. La cuerda que ataba a su caballo estaba cortada, no desatada, cortada con un cuchillo afilado, y Relámpago no estaba. ¡Relámpago!, gritó corriendo hacia el borde del bosque. Allí, en el suelo blando, vio las huellas de su caballo adentrándose en los árboles, asustado. Y al lado, huellas de mocasines, huellas humanas. Siguió el rastro a la carrera, el miedo por su caballo ahogando cualquier otro pensamiento. Las huellas serpenteaban, subían por una colina rocosa. Luis jadeaba, llamando el nombre de su caballo. En la cima de la colina, encontró a Relámpago. El animal estaba parado, temblando, al borde de un pequeño precipicio. Había corrido sin verlo, asustado por algo o por alguien. Un paso más y hubiera caído. «Tranquilo, muchacho», susurró Luis, acercándose con calma, extendiendo la mano. «Tranquilo, soy yo». Relámpago reconoció su voz, dio un paso atrás, lejos del borde, y permitió que Luis lo tomara por la crin. Luis apoyó la frente en el cuello del animal, aliviado. Fue entonces cuando, al girar para bajar, vio algo moverse entre los arbustos más abajo. Un movimiento furtivo. No era un animal, era una persona, alejándose rápidamente. Luis no necesitó verle la cara. Supo quién era. Mientras guiaba a Relámpago de vuelta al pueblo, con el corazón aún acelerado, sus ojos escudriñaban la oscuridad. No era solo el hambre o la confusión lo que enfrentaba ahora. Era una advertencia clara. Alguien quería que se fuera o que fracasara, sin importar el peligro. Y en ese momento, al pasar por un matorral espeso, un sonido débil lo detuvo. No era el viento, era un gemido, un quejido suave y lastimero que venía de entre las sombras. Luis se quedó quieto, escuchando. El gemido vino de nuevo, más débil. No era humano, era un animal. Dejó a Relámpago atado a un árbol seguro y se acercó con cuidado al matorral. Separó las ramas con las manos. Allí, en un pequeño hueco, había un cachorro de lobo. Era pequeño, de pelaje gris y marrón. Intentaba arrastrarse, pero su pata trasera izquierda no le respondía. Estaba doblada en un ángulo extraño. El animal levantó la cabeza y mostró los dientecillos, emitiendo un gruñido bajo de miedo. Luis se agachó lentamente. «Tranquilo, pequeño, no te haré daño». Sabía de animales, sabía cuando uno tenía miedo y cuando estaba herido. Extendió la mano, muy despacio. El cachorro olfateó el aire, temblando. Cuando los dedos de Luis estuvieron cerca, el animal intentó morder, pero no tenía fuerza.
Está bien, murmuró Luis. Sé cómo te sientes. Con movimientos suaves revisó la pata del animal. No estaba sangrando, pero la articulación estaba hinchada. Quizás una caída, o quizás lo había pisoteado un animal más grande. El cachorro no podría sobrevivir así solo. Luis no lo pensó 2 veces. Se quitó su pañuelo del cuello. Con mucho cuidado envolvió la pata herida, inmovilizándola. El cachorro luchó un poco, pero estaba demasiado débil. Luego, lo levantó con cuidado, envolviéndolo contra su pecho. El animal era liviano, casi no pesaba. Regresó con relámpago y montó, sosteniendo al cachorro con un brazo. Cuando llegó al pueblo ya era noche cerrada. Algunas personas aún estaban despiertas. Vieron a Luis llegar con el pequeño lobo en brazos. Murmullos lo siguieron. Fue directamente a la choza del hombre que lo había ayudado antes, Itotia. Llamó suavemente a la entrada. Itotia salió, y sus ojos se abrieron al ver al cachorro. Lo encontré herido, explicó Luis. Su pata está mal, no podía dejarlo. Itotia observó en silencio por un momento. Luego asintió. Trae agua y busca hierbas verdes de hojas pequeñas que crecen cerca del río. Xochitl te dirá cuáles. Luis hizo lo que le dijeron. Xochitl, al verlo llegar con el cachorro, no hizo preguntas. Lo guió al río y le mostró las hierbas. Estas calman el dolor, dijo, arrancando unas cuantas. De vuelta en la choza de Itotia, el hombre mayor preparó una pasta con las hierbas y agua. Entre los dos, sujetaron con suavidad al cachorro mientras Itotia aplicaba la pasta en la pata hinchada y volvía a vendar todo con tiras de cuero suave. El cachorro, exhausto, dejó de luchar y se durmió. Ahora, descanso, dijo Itotia. Si el espíritu del lobo quiere, sanará. Miró a Luis. Es un buen gesto. Para nuestra gente, cuidar a un hermano del bosque habla bien del corazón del hombre. Luis no supo qué decir, solo asintió. La noticia se esparció por el pueblo rápido. A la mañana siguiente, cuando Luis salió de su choza, algunas miradas eran diferentes. Ya no solo eran de desconfianza, había curiosidad, y en algunos rostros de los más viejos, un asentimiento silencioso. Pero no en todos. Tecolotl se le acercó mientras Luis llevaba agua desde el río. Estaba solo. «¿Crees que eres listo?», dijo Tecolotl, su voz baja y plana. «Salvas a un lobito y piensas que ganaste algo». Luis dejó los cántaros en el suelo. «Solo hice lo que cualquiera haría. Cualquiera no». Tecolotl dio un paso más cerca. «Un forastero no entiende. El lobo no es un perro, es salvaje. Pertenece al bosque, no a una choza. No voy a tenerlo en una choza. Lo cuidaré hasta que sane. Luego se irá». Tecolotl soltó un bufido de desprecio. «Eres blando, como la grasa de venado bajo el sol». Miró los cántaros de agua. «Tu trabajo hoy es con los que reparan los techos. Necesitan argamasa, mucha». Luis lo miró con recelo, pero fue a cumplir con su tarea. Le asignaron mezclar arcilla, agua y paja para sellar las grietas en los techos de las chozas. Era un trabajo pesado y sucio. Trabajó durante horas bajo el sol. Cuando tenía una buena cantidad lista, fue a buscar más agua. Al regresar, se detuvo en seco. La pila de argamasa que había preparado con tanto esfuerzo estaba completamente seca. No era natural, no había pasado el tiempo suficiente. Alguien había mezclado sal, mucha sal, en la mezcla. La sal había absorbido toda la humedad en minutos, arruinándola. Los 2 hombres que esperaban la argamasa lo miraron, frustrados. «Ahora no tenemos nada para trabajar», dijo uno, frotándose la frente. Luis no dijo nada. Miró alrededor. Vio a Tecolotl y a Mazatl parados a lo lejos, cerca del corral. No estaban mirando hacia él, pero la tensión en sus espaldas era clara. Respiró hondo. La rabia subía por su garganta, caliente. Quería gritar, quería caminar hacia Tecolotl y enfrentarlo, pero en vez de eso, cerró los ojos por un momento. Recordó al cachorro de lobo, dormido y confiado. Recordó el asentimiento de Itotia. Sin una palabra, fue al pozo de arcilla y empezó de nuevo, desde el principio. Con las manos ya doloridas, volvió a mezclar, más lento esta vez, vigilando su alrededor. Desde la puerta de su casa, Xochitl observó la escena. Vio a Luis, cubierto de arcilla, recomenzando su trabajo en silencio. Vio la mirada dura de Tecolotl desde la distancia. Más tarde le llevó a Luis un cuenco de agua fresca. «Toma», dijo. Luis bebió, agradecido. «Gracias». «Él no se detendrá», dijo Xochitl en voz baja, sin necesidad de nombrar a Tecolotl. «Lo sé». Ella lo miró, sus ojos oscuros estudiando su rostro cansado. «¿Por qué no le dices nada a mi padre?» Luis terminó el agua y secó su boca con el dorso de la mano. «Porque tu padre pidió que yo demostrara mi valor.
Quejarse no es valor, es solo quejarse. Xochitl pareció sorprendida por esa respuesta. Asintió, lentamente. Luego, su mirada se dirigió hacia el oeste, donde nubes gruesas y oscuras empezaban a amontonarse sobre las crestas de las montañas. «El tiempo cambia», murmuró. «El viento viene de una manera extraña». Luis siguió su mirada. Las nubes se movían rápido, tragándose el cielo azul. El aire olía diferente, a tierra mojada y a algo eléctrico. En el pueblo, otros también empezaban a notarlo. Las mujeres llamaban a los niños. Los hombres observaban el cielo con las manos en la frente. Una prisa silenciosa comenzó a apoderarse de todos. El viento llegó primero, un silbido que se colaba entre las chozas, levantando polvo y hojas secas. Luego, el primer trueno, un sonido seco y enorme que pareció romper el cielo. La gente del pueblo se apresuró. Los hombres aseguraron los techos con piedras más grandes. Las mujeres entraban y salían de las chozas, guardando cestos y pieles. Los niños que momentos antes jugaban fueron llamados a gritos. Luis ayudó a Itotia a llevar leña seca a un refugio. El aire era pesado y olía a ozono. «Será fuerte», dijo Itotia mirando el cielo negro. «El río Chinipa se enojará». Xochitl corrió hacia ellos, su vestido pegándose a las piernas por el viento. «¡Los niños!», gritó para hacerse oír. «Los niños pequeños, los gemelos de Malinalli, no están». Itotia frunció el ceño. «¿Enviaron a buscarlos?». «Sí, fueron a jugar hacia el sur, cerca de las rocas planas». El miedo en la voz de Xochitl era claro. En ese momento, el cielo se abrió. La lluvia no cayó, se desplomó. En segundos, todo era un manto gris y ruidoso. El agua corría por el suelo formando pequeños arroyos instantáneos. Luis sintió el golpe de las gotas en la espalda. Miró hacia el sur, donde Xochitl la había señalado. Las rocas planas estaban cerca del río, un río que, en calma, era un amigo. Ahora no, sin decir una palabra, empezó a correr en esa dirección. «¡Luis!», gritó Xochitl, pero su voz se perdió en el estruendo de la tormenta. Él corrió. La lluvia le azotaba la cara, cegándolo. El sendero se convirtió en barro resbaladizo. Llegó a un lugar más alto desde donde se veía el río, o mejor dicho, lo que había sido el río. Ahora era una masa marrón y furiosa, el doble de ancha. Arrastraba ramas, troncos pequeños, espuma blanca. El rugido del agua competía con el de los truenos. Y entonces los vio. Dos figuritas pequeñas, aferradas a una roca grande en medio de la corriente. Los gemelos. El agua les golpeaba la cintura. Uno de ellos perdió el equilibrio por un momento y fue el otro quien lo sostuvo. No podrían aguantar mucho. Abajo, en la orilla, dos hombres de la tribu gritaban, intentando lanzar una cuerda, pero la distancia era mucha y la corriente se la llevaba. Luis no lo pensó, evaluó la distancia. La roca estaba más cerca de la otra orilla, pero la corriente lo arrastraría rápido. Bajó corriendo por la pendiente, esquivando a los hombres. «¡No!», gritó uno de ellos. «La corriente te matará». Pero Luis ya estaba en el agua. El frío fue un golpe, la fuerza del río, otro, casi lo tumba de inmediato. Pataleó, luchando por mantenerse a flote y al mismo tiempo avanzar diagonalmente hacia la roca. El agua le entraba en la boca, en la nariz. Sentía el tirón de la corriente que quería llevárselo río abajo. Nadó con todas sus fuerzas. Sus brazos, fuertes por el trabajo, se movían como pistones. Una rama pasó rozándole la cabeza. La esquivó por poco. Llegó a la roca. Agarró el borde áspero con una mano. Los dos niños lo miraban con ojos como platos, congelados por el miedo. «Agárrense a mí», les gritó, escupiendo agua. El niño más grande, de nombre Coatl, entendió. Agarró a su hermano, Citlali, y los dos se aferraron a la camisa mojada de Luis. «No suelten», ordenó Luis. El regreso fue 10 veces más difícil. Con el peso de los dos niños aferrados a él y la corriente empujándolos, cada brazada costaba el mundo. La orilla parecía no acercarse. Sus pulmones ardían, sus músculos gritaban. No pensó en nada, solo en la siguiente brazada, en la siguiente, en no soltar el borde de la roca que con la otra mano aún agarraba para no ser arrastrado. De pronto, una cuerda cayó pesadamente sobre su hombro. Desde la orilla, los hombres la habían lanzado otra vez, esta vez con mejor puntería. Luis agarró la cuerda con la mano libre, la enrolló en su antebrazo, sintió el tirón desde la orilla. Varios hombres tiraban de él. Fue el último esfuerzo. Con la ayuda de la cuerda y sus piernas que ya no sentía, logró llegar a la orilla poco profunda. Cayó de rodillas, tosiendo agua oscura. Los dos niños cayeron a su lado, llorando y tosiendo también, pero vivos. En segundos, mujeres los rodearon. Malinalli, la madre, abrazó a sus hijos, sollozando.
Les cubrieron con mantas secas. Luis intentó levantarse, pero sus piernas cedieron. Se sentó en el barro, jadeando, temblando de frío y agotamiento. El agua le escurría del pelo, de la ropa. La gente se congregó a su alrededor. Estaban todos allí, y Totia, Xochitl, con la mano en la boca, los ojos llenos de lágrimas de alivio, los hombres que tiraron de la cuerda, y el jefe Yuma. El jefe se abrió paso entre la gente y se detuvo frente a Luis. Su rostro, usualmente impasible, mostraba algo profundo: respeto, gratitud. Miró a Luis, luego a los niños sanos y salvos, luego otra vez a Luis. No dijo gracias, no hizo falta. Su mirada lo dijo todo. Luis bajó la cabeza, respirando con dificultad. No había hecho nada especial, solo había visto a dos niños en peligro y había actuado, como cualquiera. Pero cuando alzó la vista otra vez, vio las caras de la gente. Ya no eran las mismas miradas de desconfianza o curiosidad. Ahora eran diferentes, suaves, abiertas. Entre la multitud, al fondo, estaba Tecolotl. No se había acercado, se quedó aparte, observando. Su expresión era inescrutable. No había rabia en ese momento, había algo más parecido a la incredulidad, como si no pudiera entender lo que acababa de presenciar. Xochitl se acercó y le puso una manta seca sobre los hombros. Sus dedos se quedaron allí un instante, apretando la lana contra su piel fría. Luis la miró. Ella intentó una sonrisa pequeña y temblorosa, pero en sus ojos brillaba algo más fuerte que la lluvia. Los días que siguieron a la tormenta fueron diferentes. El aire se limpió y también las miradas hacia Luis. Ahora, cuando iba por agua, alguien le hacía un leve gesto con la cabeza. Cuando ayudaba a reparar un tejado, los hombres le pasaban las herramientas sin fruncir el ceño. Hasta los niños lo seguían a cierta distancia, curiosos. El cachorro de lobo, al que Luis llamaba Gris, sanaba rápido. Ya cojeaba menos y seguía a Luis por todas partes, como una sombra pequeña y peluda. Y Totia lo observaba con aprobación. «El animal te eligió», dijo una tarde. «Es una señal buena». Luis solo acariciaba la cabeza de Gris. No entendía mucho de señales, pero le gustaba la compañía. Xochitl pasaba más tiempo con él. Ya no solo le enseñaba, a veces simplemente caminaban. «El tiempo de la luna llena se acerca», dijo ella un día, mientras recogían leña menuda en la orilla del bosque. «Quedan pocas noches». Luis alzó la vista al cielo. La luna era un creciente grueso. «Sí, se acerca». «¿Qué harás después?», preguntó Xochitl, sin mirarlo. «No sé», respondió él, honesto. «Tu padre dijo que si cumplía, el compromiso se haría oficial». Hizo una pausa. «Pero un compromiso no es lo mismo que una elección». Xochitl se detuvo. «¿Tú no quieres elegir?». Luis dejó su carga de leña en el suelo. Respiró hondo. Era difícil encontrar las palabras. «Antes de llegar aquí, mi vida era solo yo y mi caballo. No tenía que pensar en nadie más. Ahora…» Miró a su alrededor. Al pueblo, a las montañas, a ella. «Ahora es distinto. He aprendido a escuchar el rumor del río, como tú dices. He aprendido nombres de plantas. He sentido algo más que hambre y cansancio». Xochitl lo escuchaba, sus ojos oscuros fijos en su rostro. «Tú eres parte de ese algo más», dijo Luis, finalmente, la voz más baja. «Pero no quiero que sea por una leyenda, o porque tu padre lo ordenó». Ella asintió lentamente. Un color suave subió a sus mejillas. «Yo también», susurró. «Cuando te vi aquella primera noche, solo sentí miedo, luego lástima. Ahora…». No terminó la frase. Tomó una flor blanca que crecía entre la hierba y se la ofreció. «Esta se llama estrella de la noche. Solo huele de verdad cuando cae el sol». Luis tomó la flor. Sus dedos rozaron los de ella por un instante. Mientras en otro lado, la rabia en Tecolotl hervía. Veía cómo Luis y Xochitl caminaban juntos. Veía cómo la gente ya no desconfiaba del forastero. Veía cómo su propio lugar, el lugar que había trabajado años para ganar, se desvanecía como humo. Una noche, cuando la luna estaba casi redonda, Tecolotl no pudo soportarlo más. Esperó hasta que el pueblo estuviera dormido. Sabía dónde dormía Luis, en la choza apartada. Fue hasta allí. Luis no dormía, estaba sentado en la entrada, observando la luna, con Gris dormitando a sus pies. Vio la figura oscura acercarse y se puso en guardia. Tecolotl se detuvo a 2 pasos de distancia. No llevaba armas. Su rostro, a la luz plateada, estaba tenso, pero no con la rabia explosiva de antes. Era una amargura fría. «Tenemos que hablar», dijo Tecolotl. «Habla», respondió Luis sin levantarse. Tecolotl miró hacia el pueblo, asegurándose de que estaban solos.
crees que todo esto es por una leyenda? ¿Por un bocado de guiso? Luis no respondió. Esperó. La leyenda, continuó Tecolotl, con una risa seca y sin humor. La leyenda no era tan rígida. Los ancianos saben. El jefe Yuma sabe. ¿Qué quieres decir? Tecolotl se acercó un paso más, sus palabras saliendo como un veneno lento. El jefe Yuma nunca quiso que me casara con Xochitl. Me veía como un hombre demasiado colérico, demasiado ambicioso. Él quería para su hija algo diferente, alguien diferente. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Tu llegada fue su oportunidad, una prueba enviada por los espíritus, él dijo. Pero fue su elección. Usó tu hambre y tu ignorancia. Usó la leyenda vieja como un arma, para ponerme a prueba a mí. Y para ponerte a prueba a ti. Luis lo escuchó, sintiendo cómo el suelo parecía moverse bajo él. ¿Estás diciendo que todo esto fue un plan? No un plan, una manipulación. Tecolotl esbozó una mueca. Él es un estratega, sabe jugar con las piezas. Yo era una pieza que no le gustaba. Tú fuiste la pieza nueva que llegó sin querer. Su voz se quebró con rabia contenida. Me usó a mí, te usó a ti, y usó a su propia hija. Luis se levantó lentamente. Las palabras de Tecolotl tenían el renglón de la verdad. Recordó la calma calculadora del jefe Yuma, su decisión rápida aquella primera noche. No había sido solo un hombre atrapado por una tradición. Había sido un hombre tomando el control de una situación caótica. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, preguntó Luis. Porque quiero que sepas, dijo Tecolotl, su voz ahora grave. Quiero que sepas que nada de esto es sagrado. No es la voluntad de los espíritus. Es la voluntad de un hombre que mueve a su gente como si fueran piedras en un tablero. Dio un paso atrás. Mañana es la última noche antes de la luna llena. Antes de que él anuncie su decisión, yo te desafío. Un duelo, cuerpo a cuerpo, sin armas, como lo hacían los guerreros de verdad. Luis lo miró fijamente. ¿Para qué? Si gano, si pierdo, ¿qué cambia? Todo cambia, exclamó Tecolotl, perdiendo por un momento la calma. Cambia el respeto. Cambia el derecho a estar aquí. No pelearé por una leyenda falsa, pelearé por el honor que él me robó. Y tú pelearás para demostrar que no eres solo un peón en su juego. ¿O si lo eres? El desafío flotaba en el aire nocturno, más pesado que el humo. Luis miró la luna, casi redonda, a punto de cumplir su ciclo. Luego miró a Tecolotl, al hombre roto por la rabia y la traición. Acepto, dijo Luis, con una tranquilidad que lo sorprendió a él mismo. Tecolotl asintió una sola vez. Al mediodía, en el claro de las dos encinas. Se dio la vuelta y se perdió en la oscuridad. Luis se quedó mirando la luna. Gris se despertó y lamió su mano. Ahora lo sabía todo. Y sin embargo, nada cambiaba lo que había vivido en esas semanas. El aprendizaje, el cansancio, la lealtad de Itotia, la mirada de Xochitl, el peso de los dos niños aferrados a él en el río. No pelearía por una leyenda ni por un compromiso. Tal vez, pensó, pelearía por esa vida nueva que, a pesar de todo, había empezado a sentirse como un hogar. El mediodía llegó con un sol implacable. El claro de las dos encinas, un círculo de tierra apisonada bajo la sombra de los grandes árboles, estaba lleno de gente. Toda la tribu se había reunido. El rumor de voces era bajo, expectante. Luis llegó con Itotia. Llevaba solo sus pantalones y una camisa simple. Se había despojado de todo lo demás. Del otro lado del círculo, Tecolotl ya estaba listo. Su cuerpo musculoso brillaba con una capa de aceite y arcilla ritual. Sus ojos no dejaban de mirar a Luis. El jefe Yuma se situó en el borde del círculo. Su rostro era una máscara de seriedad. Xochitl estaba a su lado, pálida, las manos apretadas frente a ella. Un duelo por honor, anunció el jefe, y el silencio cayó de golpe. Sin armas, solo fuerza, astucia y voluntad. El que toque el suelo con la espalda y los hombros, o el que no pueda levantarse, habrá perdido. ¿Entendido? Luis y Tecolotl asintieron al mismo tiempo. Que comience. No hubo más advertencia. Tecolotl se lanzó como un resorte. Su primer golpe fue rápido, dirigido a la cabeza de Luis. Luis lo esquivó por poco, sintiendo el aire moverse junto a su oreja. La pelea no tuvo gracia. Fueron fuerza contra terquedad. Tecolotl era más joven, más rápido, conocía cada movimiento. Atacaba con una furia controlada, golpeando, pateando, intentando derribar a Luis. Luis, más alto, usaba su alcance. Recibía los golpes. Algunos le hacían ver estrellas, pero no caía.
Se movía con la calma deliberada de un vaquero que espera el momento justo. Su respiración pronto se volvió jadeante. El sol quemaba, el polvo se levantaba a su alrededor mezclándose con el sudor. Un puñetazo de tecolotl le golpeó en las costillas. Luis soltó un gruñido de dolor y retrocedió. Tecolotl sonrió, un destello de triunfo en sus ojos. «¿Ves? No perteneces aquí», escupió Tecolotl, avanzando de nuevo. Luis no respondió. Ahorraba el aire, recordaba las palabras de Tecolotl sobre la manipulación del jefe, pero también recordaba otras cosas, la mano de Xochitl poniéndole la manta después del río, el asentimiento de Itotia, el peso de los niños aferrados a él. Tecolotl atacó otra vez, bajándose para agarrar las piernas de Luis en un derribo. Esta vez Luis estaba listo, en vez de resistir saltó hacia un lado, usando la fuerza de Tecolotl en su contra. Agarró al guerrero por los hombros mientras pasaba y lo empujó con todo su peso. Tecolotl cayó de bruces en el polvo. La gente contuvo la respiración, pero Tecolotl no estaba vencido. Rodó y se levantó de un salto, la rabia ahora ciega en su rostro. Se abalanzó sobre Luis con un grito ahogado. Esta vez no había técnica, solo fuerza bruta. Los dos hombres cayeron al suelo juntos, rodando. Los puños volaban, el polvo se les metía en los ojos, en la boca. Luis sintió el sabor a sangre, no supo si era suya o de Tecolotl. De alguna manera Luis terminó encima. Con un último esfuerzo, inmovilizó el brazo de Tecolotl contra el suelo y le sujetó el otro con su rodilla. Tecolotl forcejeó, gruñendo como un animal atrapado, pero no pudo liberarse. Tenía la espalda contra la tierra. El silencio fue total. Todos lo veían. Tecolotl estaba vencido. Según las reglas, Luis solo debía mantenerlo allí unos segundos más. Tecolotl dejó de luchar. Cerró los ojos, esperando el golpe final, la humillación total. Su pecho subía y bajaba con rapidez. Luis lo miraba. Vio al guerrero orgulloso reducido a esto. Vio la rabia, pero también el dolor y la traición que había destapado la noche anterior. No vio a un enemigo. Vio a un hombre roto, igual que él lo había estado cuando llegó, perdido y con hambre. Con un movimiento lento, Luis liberó la presión. Se levantó, dejando a Tecolotl tirado en el polvo. Dio un paso atrás, jadeando, magullado y sangrando. Tecolotl abrió los ojos, confundido. No entendía. Miró a Luis, esperando el ataque. Luis se inclinó, no para golpear. Extendió la mano hacia Tecolotl. Una mano abierta, cubierta de tierra y moretones. «La pelea ya terminó», dijo Luis, su voz ronca por el polvo y el esfuerzo. «Ninguno de los dos es el mismo hombre que empezó». Tecolotl se quedó mirando esa mano. Miró a la gente alrededor, cuyos rostros mostraban asombro. Miró al jefe Yuma, cuya expresión era inescrutable. Miró a Xochitl, que tenía los ojos brillantes. Un nudo de emociones indescifrables le atenazó la garganta. Rabia, vergüenza, pero también algo nuevo, algo que no podía nombrar. Lentamente, con una torpeza que no le era propia, alzó su mano y la dejó sobre la de Luis. Luis lo ayudó a levantarse. Nadie aplaudió. No era un momento para aplausos, era un momento demasiado grande, demasiado extraño. La gente solo observaba, intercambiando miradas cargadas de significado. Tecolotl se soltó de la mano de Luis. No dijo nada, no podía. Dio media vuelta y con la cabeza baja, se abrió paso entre la multitud y desapareció entre los árboles. Luis se quedó en el centro del círculo, sintiendo el peso de todas las miradas sobre él. Su cuerpo le dolía en cada parte. Itotia se acercó y le puso una mano en el hombro, un gesto firme y silencioso. El jefe Yuma se acercó entonces. Sus ojos grises escudriñaron el rostro magullado de Luis. No habló del duelo, no habló de la victoria. «Esta noche», dijo el jefe, su voz solo para Luis, «es la noche de la luna llena. La tribu se reunirá. Xochitl dará su respuesta». Luis asintió, sin aliento para palabras. El jefe se alejó y la gente empezó a dispersarse, hablando en susurros. Xochitl se acercó a él. Le ofreció un cuenco con agua. Luis bebió, y ella usó el borde de su vestido para limpiar un poco de sangre de su ceja. Sus dedos temblaban ligeramente. «Nadie», susurró ella, «nadie hizo lo que tú hiciste hoy». Luis miró hacia donde Tecolotl había desaparecido. Él también tenía razón en algo, dijo. Luego, sus ojos volvieron a encontrarse con los de ella. La luna llena sería esa noche, y con ella, una elección que ya no sentía como una trampa, sino como un camino que ambos habían ayudado a despejar. El fuego central del pueblo ardía alto, iluminando las caras de todos los reunidos. Era la noche. La luna, redonda y brillante, colgaba justo sobre el claro, como un testigo plateado. No era una fiesta como la primera,
El ambiente era solemne, respetuoso. Luis se había limpiado las heridas del duelo. Llevaba una túnica limpia de piel suave que Itotia le había dado. Se sentía extraño en esas ropas, pero también apropiado. Gris, el cachorro de lobo, se sentó a sus pies, alerta. Toda la tribu estaba allí, hombres, mujeres, niños, todos en silencio. En primera fila, Itotia. Un poco más atrás, Luis pudo ver a Tecolotl. No miraba hacia él. Tenía la vista fija en el fuego. Su rostro era una sombra seria pero calmada. No había más rabia en sus ojos. El jefe Yuma se levantó. Llevaba su mejor manto y el amuleto de piedra en forma de lobo colgaba sobre su pecho. Su mirada recorrió a su pueblo, luego se posó en su hija, Xochitl, que estaba sentada cerca del fuego, y finalmente en Luis. Hace una luna, comenzó el jefe, su voz clara en el silencio de la noche. Un forastero llegó a nuestro hogar, llegó con hambre, comió de un guiso sagrado, una leyenda antigua habló, y yo tomé una decisión. Hizo una pausa, dejando que sus palabras flotaran. Dije que se quedaría, que aprendería, que tendría que mostrar su valor, su respeto, su corazón. La luna se ha llenado, y hemos visto. El jefe miró a Luis directamente. Hemos visto a un hombre torpe con las raíces, pero paciente. Hemos visto a un hombre que salvó a un hermano del bosque. Y hemos visto a un hombre que, sin pensarlo, arriesgó su vida por 2 de nuestros niños. Un murmullo de acuerdo, suave, recorrió el círculo. La leyenda puede guiar, continuó Yuma, pero la vida se elige día a día. Por eso esta noche no será la leyenda la que hable. Se volvió hacia su hija. Será mi hija, Xochitl. Xochitl se levantó. Todos los ojos se posaron en ella. Llevaba un vestido sencillo, pero tenía flores blancas entrelazadas en su cabello negro. Sus manos temblaban ligeramente, pero cuando alzó la vista, su mirada era firme. Miró a su padre, luego a su pueblo, y finalmente a Luis. Caminó hasta el centro, junto al fuego. La luz de las llamas jugaba en su rostro. «Padre», dijo, y su voz, aunque tranquila, llegó a todos. «Pueblo mío», respiró hondo. Cuando este hombre llegó, yo solo sentí miedo, después, obligación. Mi padre me pidió que le enseñara, y lo hice. Luis la escuchaba, sin respirar. Le enseñé nombres de plantas, él me enseñó el nombre del desierto. Le enseñé a escuchar el río, él me enseñó a mirar las estrellas sin miedo. Xochitl juntó sus manos, y luego vi su corazón. Lo vi en su paciencia con un animal herido. Lo vi en su terquedad silenciosa frente a la adversidad. Lo vi, más claro que nunca, cuando saltó al río furioso. No por una leyenda, no por un compromiso, lo hizo porque era lo correcto. Hubo un silencio profundo, solo el crepitar del fuego. Xochitl giró para enfrentar a Luis completamente. La leyenda dice que el que pruebe el guiso será el esposo. Tú no elegiste el guiso, Luis Méndez, pero yo te elijo a ti. Las palabras cayeron en el claro con la fuerza de una verdad simple y poderosa. Te elijo porque aprendiste a escuchar el rumor del río, no solo a cruzarlo. Te elijo porque respetas lo que no entiendes. Te elijo, dijo, y una lágrima se deslizó por su mejilla, porque en tu silencio encontré más palabras que en todos los cantos. Luis sintió un nudo enorme en la garganta. Sintió que todos los ojos estaban sobre él ahora. Vio a Itotia asintiendo. Vio a Tecolotl bajar la cabeza, un gesto de aceptación final. Vio al jefe Yuma, cuya mirada tenía un brillo de profunda satisfacción. Era su turno de hablar. Caminó hacia el centro, hasta quedar frente a Xochitl. Sus moretones del duelo le palpitaban, pero no sintió el dolor. Yo, comenzó, y su voz sonó ronca. Él no era un hombre de discursos. Yo llegué aquí perdido, solo, con hambre. No buscaba un hogar, no buscaba esto. Hizo un gesto amplio, abarcando el pueblo, las montañas, a ella. Pero un hogar me encontró. Ustedes me encontraron. Aprendí que un techo no son solo ramas, sino la gente que está debajo. Aprendí que la fuerza no es solo para luchar, sino para proteger. Miró a Xochitl a los ojos. Xochitl, tú me enseñaste que la paciencia es una fuerza, que la curiosidad es un don. No me quedo por la leyenda, me quedo por mi propia voluntad, porque he encontrado un lugar, y porque te quiero a ti. Fue la primera vez que decía esas palabras en voz alta. Sonaron verdaderas, nacidas de las semanas de trabajo, de silencios compartidos, de miradas entendidas. El jefe Yuma se acercó, puso una mano en el hombro de Luis y otra en el de Xochitl. Entonces que la luna sea testigo, dijo el jefe, su voz llena de una emoción rara.
no solo de una leyenda cumplida, sino de una elección hecha con los ojos abiertos y el corazón claro, que la unión de Luis Méndez, el vaquero de Sonora, y Xochitl, hija de la montaña, sea fuerte como el roble y flexible como el arroyo. Un sonido se elevó de la tribu. No era un grito, ni un canto. Era un suspiro colectivo de aprobación, de aceptación. Luego, alguien comenzó a tocar un tambor suave, y la ceremonia, la verdadera ceremonia, comenzó. Pero para Luis y Xochitl, en ese momento, el mundo se redujo a la luz del fuego en los ojos del otro, y a la promesa silenciosa de un mañana que, por primera vez, construirían juntos. El aroma a guiso de venado flotaba en el aire, pero esta vez era diferente. No era el guiso de la unión, sino uno hecho para compartir, para celebrar. La gran olla estaba en el fuego central, y todos podían servirse. Luis se ajustó el cuello de la camisa simple de lino que le habían dado. Xochitl terminaba de tejer una guirnalda de flores blancas y amarillas. ¿Listo?, le preguntó ella, con una sonrisa pequeña y nerviosa. No sé qué se supone que debo hacer, admitió Luis, acariciando el borde de su sombrero, que había decidido no ponerse para la ceremonia. Solo sigue mi lead, dijo ella, tomando su mano. Y respira. La boda no fue como las que Luis había visto en los pueblos de Sonora. No hubo un sacerdote, no hubo un altar. El jefe Yuma los llamó al centro del círculo, frente a toda la tribu. Tecolotl estaba allí, de pie al lado de Itotia. No sonreía, pero su rostro estaba tranquilo. Asintió levemente cuando Luis lo miró. El jefe habló. Hoy no unimos a un vaquero y a una hija de la montaña. Hoy unimos dos caminos que se encontraron, uno de polvo y horizonte, otro de bosque y raíces, que aprendan uno del otro, que se fortalezcan. Tomó un cordón de cuero trenzado. Luis, dale tu mano derecha a Xochitl. Luis lo hizo. Xochitl le dio la suya. Con movimientos firmes, el jefe Yuma ató sus muñecas con el cordón, no con fuerza, sino con cuidado. Este lazo no es una prisión, dijo el jefe. Es un recordatorio de que sus destinos ahora se mueven juntos, de que su fuerza es una. Luego, Xochitl tomó un pequeño saco de piel, sacó un puñado de polvo color ocre, polvo del desierto de Sonora, dijo, en voz alta. Lo trajo relámpago en un zurrón, esparció el polvo en los pies de Luis, para que nunca olvides de dónde viniste, y lo que te trajo hasta aquí. Luis, por su parte, tenía preparada una pequeña rama con hojas verdes de encino. Se la ofreció a Xochitl. Una rama de la montaña, dijo, sus palabras saliendo lentas pero claras, para que siempre recuerdes que tu fuerza viene de estas tierras y que aquí tendrás siempre tus raíces. Xochitl tomó la rama y la sostuvo contra su corazón. El jefe Yuma desató el cordón de sus muñecas. Están unidos. Un sonido alegre estalló en la tribu. Esta vez sí hubo cantos, tambores, risas. La gente se acercó a ofrecerles sus bendiciones. Itotia le dio a Luis un apretón de hombros que casi lo tumba. La madre de los gemelos que salvó le dio a Xochitl un collar de cuentas azules. Tecolotl se acercó al final. Se quedó frente a ellos por un momento, buscando las palabras. Tu caballo, dijo finalmente mirando a Luis. Relámpago, es fuerte. Deberías llevarlo a pastar a la pradera alta. La hierba es mejor allí. Era una información útil, una oferta de paz, un reconocimiento. Gracias, Tecolotl, dijo Luis. Iré mañana. Tecolotl asintió. Miró a Xochitl y por primera vez no había amargura en su mirada, solo una resignación serena. Serás una buena jefa algún día, le dijo. Luego se mezcló con la gente. Los días y las semanas que siguieron no fueron un final, fueron un nuevo tipo de comienzo. Luis no se convirtió en un apache, seguía siendo Luis Méndez, el vaquero, pero ahora también era el yerno del jefe, el hombre que había salvado a los niños, el que cuidó al lobo. Construyeron una choza más grande, cerca de la de Itotia. Luis usó sus conocimientos para hacer un corral más resistente para los caballos de la tribu. Xochitl enseñó a las mujeres a tejer patrones que Luis describía de los zarapes de Sonora. Un día llegaron comerciantes mestizos desde Chihuahua. Venían con telas, sal y herramientas de metal. Se pusieron nerviosos al ver a toda la tribu. El jefe Yuma miró a Luis. Tú hablas su lengua mejor que nadie. Tú conoces su mundo un poco. Ayúdanos a tratar con ellos. Luis hizo de puente. Explicó los precios justos a los comerciantes. Les habló del respeto que debían tener. A la tribu les explicó para qué servían las nuevas herramientas. La negociación fue tranquila y buena para todos. Por la noche, sentados frente a su choza, Xochitl observaba a Luis.
¿Qué piensas?, le preguntó él. Pienso que mi padre tenía razón, dijo ella, no sobre la leyenda, sobre que a veces los espíritus envían lo que necesitamos, aunque no sea lo que esperamos. Señaló el horizonte, donde el cielo se volvía naranja. Aún quiero ver el desierto algún día. Y yo quiero aprender a seguir el rastro del puma como lo hace Tecolotl, dijo Luis. Tenemos tiempo. Gris, el lobo ahora casi adulto, se acercó y se recostó a sus pies. No era un animal doméstico. Venía y se iba, pero siempre regresaba. Luis tomó la mano de Xochitl. No había necesidad de más palabras. El amor que había crecido entre ellos no era el de las canciones rápidas. Era un amor de trabajo compartido, de silencios entendidos, de haber visto el corazón del otro en momentos de peligro y de paz. Era un amor que había nacido de un bocado de guiso, sí, pero que había echado raíces con respeto, con valor, y con la simple y poderosa decisión de elegirse, cada día, en un mundo que ahora era el hogar de los dos.